y también exministros Jorge del Castillo y Juan Cheput. Están en la mesa y vamos a comentar lo primero, que esto es gravísimo y que echa por tierra pues todas las narraciones y toda la narrativa de la izquierda de que el pobre Castillo solo había declarado, ¿no? Jorge del Castillo, buenas noches, bienvenido. Señor Cheput, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Gusto de verlo después de tanto tiempo. ¿Qué piensan de todo lo que ha revelado Contracorriente, de este ya decreto ley escrito, ¿no? Y también corrobora además las declaraciones de la periodista de Canal 7 en su momento. Creo que es una prueba determinante. Ha sido encontrado un allanamiento, una requisa legal. Si es que no hace sino corroborar todo aquello, bueno, desde las palabras de Pedro Castillo, lo que él dice, se cierra el Congreso, en fin, narra todo eso. Así que, como ellos han negado, aquí está la prueba final que ratifica todo eso, sin olvidarnos que el mismísimo informe de la Comisión Interamericana habla de la ruptura del orden constitucional. Correcto. O sea, creo que no menciona la palabra golpe de Estado. No menciona golpe de Estado. Es lo mismo, ruptura, ¿no? Es lo mismo, ruptura constitucional me parece que dice. Entonces, está, ya, camina como pato, hace todo como pato, pues es pato, ¿no? No hay nada que hacer. Y yo creo que esto es una cuestión contundente para imputarle y condenarlo por el delito correspondiente. Pero y además él convocaba elecciones parlamentarias, ¿ah? O sea, él quería quedarse y solo la elección era para el 4 de junio de este año, pero para elegir a congresistas. Claro, ya dentro del desorden constitucional que estaba causando, ella podía hacer lo que le da la gana. Sí, claro. Y bueno, y deja en ridículo a todos esos que han defendido de oficio estas cosas, ¿no? ¿Coincide, señor Cheput, en que deja en ridículo a todos los que han tenido la narrativa del pobre maestro rural que jamás quiso dar un golpe de Estado? Sí, por supuesto que coincido con Jorge y quisiera complementar con algunas cosas, ¿no? Acá hemos visto un video en el cual hay una serie de personajes que enseñando Derecho en la universidad se atreven a decir que no ha habido golpe de Estado, ¿no? Como el señor Aníbal Torres. Él sabe perfectamente que la intención en estos casos es preponderante para llegar al objetivo, que es sacar al Congreso de juego. Y por otro lado, los antecedentes históricos, ¿no? Cada vez que un presidente en el Perú, en los últimos 30 años, ha cerrado el Congreso, ha sido como respuesta a investigaciones por corrupción. Cuando viene el caso de las ONGs, Apencay, etcétera, etcétera, Fujimori responde cerrando el Congreso en el 92. ¿Por qué? Porque el Congreso había avanzado bastante en el señalamiento de sus hermanos como receptores de mercadería que vendían. Luego, cuando Martín Vizcarra cierra el Congreso, no lo hace por un prurito demócrata, ni cosa por el estilo, ni porque no cumplieron con la reforma. Él estaba acorralado en los temas del Ministerio de Transportes por la Comisión de Fiscalización, que sí hacía su trabajo, no la Comisión Lavallato, me refiero a la Comisión de Fiscalización. Inclusive había sido sometido ya a una acusación constitucional en la cual Vitocho tuvo un papel brillante y lo confrontó directamente en la Comisión Permanente. Y Jorge y yo estuvimos presentes en ese momento. Entonces Vizcarra responde cerrando el Congreso. Y luego vimos cómo acá en tu programa y en diversos medios salían los delatores. Recuerdo una entrevista que yo considero ahora de carácter histórico que tú le haces al ex jefe de la DINI acá, en este programa, en el cual él empieza a hacer los señalamientos de la forma como se comportaba Pedro Castillo. Correcto. ¿No? Y eso creo que lo desesperó y lo llevó a este cierre del Congreso. Y el Congreso responde, el Congreso que ahora es un aliado de Dina Boluarte y era aliado de Castillo, simplemente por un afán de supervivencia. Este Congreso no tiene ningún tipo de superioridad moral. No, para nada. Por haber sacado del camino a Pedro Castillo. No fiscaliza, nada. Ha dejado a los niños que siguen en su propio recreo corrupto y los que ahora estamos fiscalizando más que nunca somos los periodistas. Mira, si hubiera un ¿no? Congreso fiscalizador para culminar esta parte, tendríamos a una comisión investigadora de todos esos hechos muy activa. Correcto. Y que también tendría que involucrar lo que hizo la Cancillería en esos momentos. Ahí en los considerandos de ese golpe de Estado hablan de llamar, ¿no?, a la Carta Interamericana, etcétera, etcétera. Bueno, el papel penoso que han jugado algunos embajadores promoviendo a Pedro Castillo y defendiéndole y dándole argumentos internacionales para que él permaneciera en el poder, también es parte de esa situación golpista. Claro, y también está el audio del asesor de Bermejo, ¿no? Ah, por supuesto. O sea, está también la distribución de celulares con chips en el preciso momento en el que iba a ocurrir el golpe. O sea, hay gente, señor del Castillo, que ha sabido
y que ha tenido conocimiento de lo que iba a ocurrir y que ha estado pasando piola, porque no se está descubriendo mucho. Pero puede seguir pasando piola en el Congreso. ¿Por qué? Porque han hecho un pacto ahí contra la natura. Vamos a elegir al defensor del pueblo, sin ningún empacho a los 2 o 3 días blindan a los niños, a 4 niños, cuyos votos eran indispensables para que fuera elegido el defensor del pueblo. Sacó 88, menos 4 hubiera sacado 84, no pasaba. Pero como los votos fueron fundamentales, entonces toma tu premio, te exonero de responsabilidad. Entonces ahora vamos a ver qué viene con la elección de un cupo en el Tribunal Constitucional y en la mismísima mesa directiva del Congreso. Yo creo que acá hay un acuerdo en el cual el gobierno no es ajeno tampoco y un pacto de supervivencia, ¿no? Vamos todos hasta el 26. Como sea, y a costa de lo que sea. Hoy se cumplen 6 meses del gobierno de Dina Boluarte. ¿Cuál es su, quiero saber, señor Cheput, y luego le voy a preguntar lo mismo al señor del Castillo, ¿cuál es su lectura de ese gobierno? ¿Qué le parece hasta ahora Dina Boluarte al mando de nuestro país? Que es la misma gata con distinto listón en relación a Pedro Castillo. O sea, en lo sustantivo, el deterioro institucional, la forma como se está manejando la lucha contra la corrupción, el papel No, y del lo Congreso. del dengue es terrible. Lo del también. dengue es terrible y lo que significa tener un gabinete inepto. Mira, los gabinetes ineptos, incompetentes, pueden sobrevivir cuando no hay fiscalización. Y este Congreso no la hace. ¿Otárola le parece un primer ministro inepto? Por supuesto. Yo creo que Otárola brilla, entre comillas, porque al frente tiene un Congreso que le hace el amén. Es un Aníbal Torres II. Un Aníbal Torres 2.0, una nueva versión de Aníbal Torres. O sea, el señor Otárola no ha hecho nada sustantivo en materia de reformas, de recuperación de la institucionalidad, de la lucha contra la corrupción. Sale ahorita a la puerta del canal y mira cómo la gente está desesperada por la ola de asaltos que hay en todo Lima, en todo el Perú. Los asesinatos, secuestros, la crisis económica, ¿no? Interpretan lo que dice Julio Velarde como si fuera un triunfo. Lo que ha dicho Julio, el presidente del BSR, es que en medio del desastre latinoamericano, al menos estamos bien, pero no es una posición conformista. Y hoy día sale Alberto Otárola, vamos a crecer más que el resto en América Latina. Pero los culpables, creo yo, en términos absolutamente democráticos y objetivos, son los parlamentarios. Los parlamentarios y aquellos políticos que han abandonado su rol opositor. Por ejemplo, el señor Rafael López Aliaga, ¿no?, que pudiendo encabezar la oposición a Dina Boluarte porque es necesaria, ha optado por ser una suerte de aliado, ¿no? Y así por el estilo, una serie de bancadas que quizás porque piensen que sin Dina es peor. No, quizás porque ellos quieren participar en el próximo proceso electoral y sería muy rochoso que renuncien ahorita y prefieren quedarse hasta el 2026. Okay. Es un motivo electoralista y han condenado al país a una debacle moral. Basta comparar con lo que pasó con Michelle Urtecho en el año 2013, cuando sale en Cuarto Poder el tema del mochasueldo Michelle Urtecho, al día siguiente estaba en la Comisión de Ética, sí, claro, y después a las 3 semanas, y en diciembre estaba fuera, en 4 meses. Y ahora han pasado 90 días y ni siquiera los toman en cuenta. No, y ahora tenemos mochasueldos, tenemos de todo. Hay 9. Congresista, le iba a decir, señor del Castillo, ¿qué piensa de este gobierno? 6 meses de gestión, momentos los primeros semanas muy complicadas con las sazonadas. Muy complicadas, sin duda. ¿No? Claro. Pero, digamos, vive una tensa calma, pero hay espacio para la lectura de lo que significa Boluarte en el gobierno. Bueno, no es un buen gobierno, ¿no? Nosotros somos claramente de oposición, no votamos por estas personas, pero... ¿Cree que es un gobierno mediocre? Yo creo que es mediocre, pero lo que pasa es que cuando lo comparas con el anterior, resalta un poco, ¿no? Porque efectivamente, el anterior no era mediocre, era pésimo, golpista y corrupto. Entonces, ahora han cambiado algunas cosas. Por ejemplo, la economía con Pedro Castillo iba en picada. ¿Por qué? Porque no había confianza, porque tenía esta actitud estatista permanentemente. Ahora eso ha cambiado. Ninguna duda que el manejo económico está más estabilizado. No será brillante, no va a crecer como ha anunciado 3% de ninguna manera, pero por lo menos, ¿no?, está ahí manteniéndose un tanto a flote. Eso por un lado. Pero hay otros aspectos que no han podido revertirse. Por ejemplo,
toda esta narrativa del exterior que viene para acá. Tanto se le dijo al gobierno, nombre una comisión especial que viaje 0 balas. Han nombrado una comisión de juristas que creo que le instalan en un par de días, pero eso es para el Consejo Interno, ¿no? Y me parece bien, yo estoy de acuerdo con eso, porque son buenas personas además. Pero el manejo externo no está del todo bien, ¿no? La canciller Gervasi no ha dado la talla. Yo creo que es más que la canciller, el gobierno en sí mismo. Porque la idea era formar una comisión. En la época del presidente Belaúnde, cuando fue el conflicto con el Ecuador, el presidente Belaúnde formó una comisión multipartidaria, una serie de personajes. Me acuerdo que Armando Villanueva, Javier Pellerristre estuvo ahí por el APRA y de otros partidos también. Y con éxito explicaron a los otros países la posición del Perú. Fujimori también. También entiendo que lo hizo. Entonces, en buena hora, ¿por qué no se hace una cosa así que en temas que unen a los peruanos, ¿no? Pero acá no, acá toman su distancia, ¿no? ¿Pero qué nos une hoy día a los peruanos? Mal manejado. Bueno, nos pueden unir algunos temas de política exterior, ¿no? Por ejemplo, ayer en el... Pero la izquierda no, la izquierda cree que hay que seguir con la narrativa de que esta es una dictadura cívico-militar. Yo digo lo que nos une a los demócratas, pues no, a los chambones no tenemos que contar con ellos, ya sabemos cómo son. Pero son peruanos. ¿No? Pero son rojos, pues. Entonces ellos más tienen un coloniaje mental, entonces más dependen de otras ideas. O sea, ellos al Perú no lo defienden, pero sí defienden a Nicolás Maduro. Por ejemplo, ahí tiene usted un colonialismo mental clásico. Hable de Nicaragua y van y lo abrazan a Ortega, pero no defienden a los peruanos. Entonces podrán ser peruanos, pero no son buenos peruanos, pues. Tienen las ideas enrevesadas. ¿Qué nos une a los peruanos hoy, señor Chaput? Yo creo que más que unir hay una suerte de resignación generalizada, ¿no? Y sobre todo hay una suerte de oclusión, ceguera moral. Mira, yo he escuchado a muchos analistas en los últimos meses, en los últimos años, hablar que el fundamento de un país para que sea desarrollado es lo moral, ¿no? Los principios, las instituciones. Y hoy día yo escucho a empresarios decir que Dina se quede, etcétera, etcétera, ignorando que en términos morales hemos claudicado. O sea, tenemos un Congreso repleto de sinvergüenzas. Sí. Y si que no nos representa. Que no nos representa. Y si aplicamos las estadísticas, 9 de 130 es casi el 10%. Y si eso se convierte en una muestra de ese universo de 130 personas, significa que por lo menos hay 50 en la misma condición. Tú acabas de hacer un reportaje con los montos de Sara Goday. Esa señora también señaló que le dio 5 millones de soles a Pedro Castillo para que lo repartiera entre los congresistas. Y dijo que eran como 50 congresistas los que habían recibido. Claro, se habla de relaciones de Sara Goday con los niños. Pero a lo que quiero llegar es cómo, y ahí te das cuenta tú, por qué un José Williams, ¿no?, que dilata los procesos en la subcomisión de acusaciones constitucionales o en la comisión permanente o en la propia comisión de ética, ¿por qué se da un bono de 9.900 soles tan apresurado, diciendo él que no lo puede parar cuando lo puede parar como presidente del Congreso? ¿Le ha decepcionado el presidente del Congreso? Por supuesto, porque no está actuando correctamente. ¿A usted le ha decepcionado el general Williams? No estaba preparado para ese cargo. Es un estupendo... ¿Pero quién está preparado? Porque ahora viene la mesa directiva. Ya estamos en junio. Claro, ese es el arte de la política, pues. Aquí en el Perú se han dedicado a los políticos denostarlos, separarlos, son corruptos, son así, etcétera, 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 etcétera. A los que saben no separan. Entonces llama a una serie de otras personas que no tienen el expertise, pueden ser muy buenos en otras cosas, eso no está en discusión, su honor tampoco. Lo que está en discusión que no estaban preparados para asumir una responsabilidad de ese tipo. Y lo estamos viendo. Encima, prohibía la reelección. De allá la fresa sobre el pastel. Entonces, aquí lo que hay que volver es a hacer política y eso requiere algunos pasos. Por ejemplo, creo que debe haber una responsabilidad cívica de cara al 2026 de que no se vayan a presentar 20 candidaturas pues como la vez pasada. Ay, pero se van a presentar. Bueno, pero por eso... ¿Usted cree que deben haber coaliciones? Yo lo que creo es que debe haber la madurez para saber construir, ¿no? Habrán varias alternativas, no tiene que ser única, pero algunas pocas. Digamos, para que no vuelva a pasar esto, pero esto es una utopía, señor. No crea. Ay, no Yo sé. creo que hay muchísimos peruanos que están pensando en eso. Hay otros que les encanta disociar, ¿no? Y romper todo lo que se pueda, pero aquí es un tema de responsabilidad nacional, responsabilidad de Estado.
O sea, esos que piensan el sueño del partido propio, van y sacan sus firmas por aquí, por allá, es una estupidez, ¿no? Y lo único que van a lograr es que aparezca otro personaje tipo Pedro Castillo. ¿Por qué gana Pedro Castillo? Por la disociación de los demás. No, pero y además gana por el antifujimorismo, ¿no? Ahora hay otro anti que surge y que también merece una lectura, el anticaviarismo, ¿no? Claro, pero mira, en el caso de Pedro Castillo, en una encuesta que salió hace poco, que señalaban que él tenía 30% de posibilidades de regresar, yo creo que la derecha está haciendo todo para que él gane nuevamente, o alguien de su calaña, o alguien de izquierda. Porque, mira, yo viajo a provincias igual que Jorge todos los meses, casi todas las semanas. Y el sentimiento en el país es que gobierna la derecha. Entonces, la pero actual Dina Boluarte derecha, no es la derecha. No, pero pregúntale a la gente, y en eso ha sido exitosa la izquierda en etiquetarla como que está soportada por Fuerza Popular, APP, Acción Popular, Avanza País y Renovación Popular. Claro, de manera muy interesada. Entonces, para luego tener chance en las próximas elecciones. Por supuesto, y en el péndulo electoral, no tengas ninguna duda que si seguimos así, va a ganar la izquierda y encima van a tener asamblea constituyente. ¿Por qué? Por esa histórica miopía de la élite peruana, empresarial, política, mediática, de no ver más allá de sus narices y que están preparando el terreno para que vuelva una izquierda radical con constituyente y todo. Porque este era el momento de liquidar de una vez a la izquierda. Absolutamente. ¿Y usted cree que no está liquidada? No está liquidada en absoluto. ¿Usted cree lo mismo? ¿No? Que no Creo está que liquidada. electoralmente no tiene posibilidades. Yo también creo que no tiene posibilidades. Un ciudadano piensa seriamente, ¿cómo vamos a volver estos irresponsables? Sí, claro, ¿no? ¿cómo van a volver que son, a gobernar? encima, raterazos tremendamente incompetentes. ¿Cuánto hubo? 70 y tantos ministros en un año y medio. O sea, la gente hay que hacerle recordar un poco de eso. Está bien que no tenga mucha memoria, pero no es para tanto, ¿no? Y yo más bien creo... Pero Dina es una gobernante de izquierda. Bueno, ella viene de ahí, ella era militante de Perú Libre, y creo que sus ideas no han cambiado. No, pero hoy y tú día, estás ¿cómo viendo la todo. observa? Es que todo ese equipo está de ese lado. ¿O acaso ha hecho, Sí, claro, y hay ella muchos acaso formalistas. ha hecho una... Lagartitos también. Una apertura del tema? No. Mira, empezando por el primer ministro, fue el ministro de Humala, ¿cierto o no? Sí. Ok, y no es el único. Entonces, todos son de la misma camada, ¿no? Entonces, yo sí confío, no en la derecha, ni menos la extrema derecha, pero confío que los sectores responsables, ¿no? Del centro, de la izquierda democrática, de algunos sectores inclusive de derecha, pero democráticos y que creen en las libertades y la alternancia del poder y no en el atropello ni el abuso, ni el dominio de grandes empresarios en el tema, que de paso no se la jugaron nunca en defensa de la democracia, nunca. Sí, no, nunca. ¿No? Algunos cuantos. Calladitos. Era Mogón. Era Mogón, ¿no? Y Sí. 2 o 3 personas más. Mufarech también ¿no? se la jugó. Claro, y Sí. Silva y algunas personas. Silva también. Pero los grandes, Martinot, ¿no? Sí, Sí. mirando al techo. Sí, y no, los otros cuidando silbando, los aliándose, bancos. uno y- mercas. Claro. Uno mercas. Entonces yo creo que esas cosas, por eso ese sector no es confiable. El que es confiable son los sectores democráticos. Ok. de verdad que la Vamos, pelearon. vamos a la pausa, por favor. Yo después de la pausa le escucho todo lo que... todo esto llega al uno, señor Cheput, ¿no? Porque la coima no se quedó con Marrufo, no se quedó con Heiner Alvarado. Los millones llegaron hasta Pedro Castillo, tanto así que la propia Sada y el propio Marrufo cuentan el faenón. Entonces aquí están implicados, aquí hay mucha gente implicada, ¿no? Empresarios, funcionarios, ministros, políticos y también congresistas que no han querido ni siquiera enterarse bien de todo lo que ha significado. ¿Cuál es su lectura del caso de Sada Goray? Bueno, indiscutiblemente es uno de los casos de mayor corrupción en este gobierno y que implican sin ninguna duda al presidente de la República y a un conjunto de ministros de la época. Ahora, eso también nos puede llevar a una serie de funcionarios que todavía están operando en los mandos medios de los ministerios y que no han salido con Dina Boluarte, más bien se han reafirmado. Y también nos lleva a otra cosa, ¿no? El reportaje habla que el 2 de agosto ya se sabía de esto. Sí. Bueno, Jorge y yo participamos en un meeting el 6 de agosto, donde ya se hablaba de la Casa de Zarratea, Cierto. donde ya se hablaba de Puca Bellido como un nombramiento completamente en contra de la lógica, y se pedía que actuara el Congreso quitándole la confianza o evitando la confianza del señor
Pucabellido. Pucabellido, porque de lo contrario eso iba a significar la consolidación de un estilo de gobernar que nos ha llevado a esto. Y lo más triste de todo es que no aprendemos de nuestros errores. Hoy día se están repitiendo circunstancias de falta de fiscalización, de hermanísimos al lado de la presidenta, de ministros que nombran a personajes indeseables o tienen relación con porque Dina también tiene a Nicanor, ¿no? A Nicanor Boluarte, por supuesto, que está haciendo nombramientos a diestra y siniestra. Correcto, que está siendo, digamos, acusado de hacer eso. Y el papel del Congreso, mira, las comisiones de fiscalización tienen una ventaja sobre la judicatura, sobre el sistema de justicia, que pueden ir más rápido. Y las comisiones de fiscalización pueden levantar secreto bancario, una serie de cosas, porque este es un asunto de interés público. Y la comisión de fiscalización en el Congreso simplemente no funciona. Pero este faenón no ha comenzado con Pedro Castillo. Pero eso se podría saber con una adecuada comisión de fiscalización, o sea, ver hasta dónde se remonta, en qué año empieza ese tipo de cosas, en qué gobierno, ¿no? Con Mi Vivienda, ¿no? Y hay que ver todos los gobiernos. Por eso una comisión de fiscalización podría remontarse al 2001 sin ningún problema, para ver de qué actitud han tenido los distintos gobiernos en relación a este tipo de empresarios. Luis Martín Mesones es el nombre, ¿no, Rolo? Es el ex esposo de Sada Goray, que ella logra meterlo en Produce, ¿no? Y luego en Produce se ven pues muchos proyectos de leyes y que tienen que ver con la pesca. Parte de los financistas y de los socios comerciales, digamos, de los que han invertido con Sada Goray, tienen que ver con la pesca, como es Fernando Pasos, ¿no? Nada es gratuito. Diga su segundo apellido, porque hay como 20 Fernando Pasos. Hay una confusión ahí. Sí, el segundo apellido de Fernando Pasos, Rolo, recuérdamelo. Guayamares, creo que es. He puesto un aviso en el periódico hoy día. Sí, y el dueño de, bueno, que ahora está su hijo Albano, ¿no? Pero el que era dueño de la cuadra de Salvador y el dueño de Simposium. Sí, que yo soy amigo de un Fernando Pasos, entonces vive... Sí, hay muchos Fernando Pasos que están preocupados. Tiene razón. Rolo, me refrescas el apellido, pero... Guayamares. Guayamares, eso, Guayamares. Lo que pasa es que al final también nos dicen que Mesones era prista, que Mesones, el chico que aparece, tenía muchos enlaces, todo el mundo, muchas conexiones. Cuando él quiere zafar de algo, él le echa la culpa al APRA, ¿no? Mi querido amigo Juan Cheput también la vez pasada, cuando se trajo a Toledo, dijo el APRA, ¿no? Yo respondo siempre, Jorge, no sé de lo que pone la otra mejilla. Pero eso dijiste. Por si acaso. Pero también lo dijo. Eso, dijiste. Por supuesto que lo dije, ¿no? Acá también. Entonces, o sea... el tema es... A ese señor no lo conozco ni en pelea de perros. Usted no lo conoce ni en pelea de perros. Yo estoy más de 50 años en el APRA, nunca lo he visto ni por el nombre. Ok, pero en el fondo Mi Vivienda huele mal, ¿no? Debe ser, porque evidentemente si alguien te pone 4 millones para sacar sabe Dios qué disposiciones y poner a tales directores, es porque ¿cuánto va a ganar? ¿No? Claro, muchísimo más. Claro, 3, 4, 5 veces evidentemente, más. evidentemente. O sea, 4 millones, sí. tú no coimeas con 4 porque vas a ganar $500,000, pues, ¿no? Y eso lo sacan, pues, en la primera pasada de mano, ¿no? Pero a lo que voy es esta corrupción, este mecanismo que ha penetrado en tantos ministerios y que aparentemente es muy difícil de comprobar, porque claro, yo tendría que ir a registros públicos y empezar a revisar todos los contratos. Es que mire, los ministerios claves son vivienda y transporte. Correcto, porque ahí corre la plata. Por eso, por ejemplo, el sinvergüenza Vizcarra, ¿no?, ponía en transportes a una gente de confianza. Él mismo era. Él era. Él descubrió cómo era la movida. A su gerente general. En Vivienda puso a Elmer Trujillo. A su gerente general del gobierno regional. Su gente de máxima confianza, ahí estaba el billete, pues, ¿no es cierto? Entonces, y más bien, es bueno reclamarle a los fiscales del Poder Judicial, pues, que ya, pues, que esperan. ¿Qué están esperando? Están esperando que se pronuncie quién para resolver el tema de Vizcarra y otros casos, ¿no?, que son flagrantes. Y al final, tengo que terminar el programa, ya es tiempo de veto, pero al final, señor del Castillo, ¿quién era Pedro Castillo? Porque hasta lo atrasaron con la coima, pero ¿qué era? ¿Un peaje? Ayer Juan Párez Castro me decía, finalmente era un sellador, ¿no? Un personaje que encontraron en el camino, porque los dirigentes del magisterio se habían desacreditado como violentistas y este señor, sin que nadie sabía dónde venía, lo pone. Necesitaban a alguien. Yo lo conocí por eso en el año 2017 cuando mediamos en la huelga magisterial y me di cuenta que él era manejado por un equipo atrás. Pero manejado por hilos muy corruptos, ¿no?
Bueno, en ese Y él momento, mismo era en ese un momento eran hilos No, ahora en la politizados. presidencia. No, ya después ya No, claro. se entregó completamente. Se consagró y se claro, entregó. evidentemente. Y bueno, y la pregunta es, ¿esa plata dónde diablos está? No, pero ¿tú sabes cuál es el problema principal? Que ese desadaptado, ese tipo manipulable, tenía como vicepresidenta la actual presidenta del Perú. Sí, claro. O sea, que imagínate las características de esa plancha, y este es un mensaje para todos aquellos ingenuos que Usted no le cree nada a piensan, Dina Boluarte. Por supuesto que no le creo, y mira. Oye, el tercero de la plancha fue el planchado. Vladimir Pues, Cerrón. claro, Vladimir Cerrón. por supuesto, otro choro. Date cuenta. Bueno, me queda claro lo que usted piensa y lo que usted piensa de Dina Boluarte, y también la pregunta clave, ¿dónde está la plata? Eso es lo que tenemos que también responder. Muchas gracias por su Chota. presencia. En Chota, enterrada. Seguro. De repente, o algunos se Esos estarán tomando tapados café. como en los viejos tiempos. Algunos estarán tomando café. Bueno, ya, gracias por la sintonía.